Vamos de nuevo ahora con audio. Bienvenido al último tema. Vamos a repetir. Bien. Estuvimos estudiando temporizadores y vimos dos formas de trabajo, tres formas de trabajo. En una, la forma de trabajo que es PWM, casi no tenemos que hacer nada, excepto de vez en cuando cambiar el ancho de canal. Pero en las dos formas principales, digamos, del temporizador, ya sea en output compare o en input capture, vamos a tener que estar generando o procesando los datos que nos genera el timer, ¿sí? Si estamos en output compare, cada vez que hay un evento, o sea, cada vez que el contador alcanza el valor, nosotros tenemos que calcular el valor siguiente, ¿sí? Lo veníamos haciendo en una interrupción. Es decir, periódicamente vamos a estar escribiendo en un registro de datos el nuevo valor del temporizador. Eso después de que ya configuramos el dispositivo escribiendo todos los registros de control, ¿no? Si lo tenemos en input capture, es más o menos lo mismo. Cada vez que hay un nuevo valor, genera una interrupción, yo tengo que tomar ese valor, restarlo, guardarlo, procesarlo en términos generales. Cuando estoy en output compare, proceso para obtener el nuevo valor y lo escribo. Cuando estoy en input capture, tomo el valor y lo proceso después. Pero a la larga hay una transferencia de datos y un procesamiento de ese dato. ¿Sí? No importa si el procesamiento se hace antes o se hace después. Si estudiáramos las interfaces de comunicaciones, que por ahí las van a ver mucho más adelante, se van a encontrar con que las interfaces de comunicaciones suelen tener un registro de datos donde yo escribo el dato a transmitir, y cuando ese dato se completó la transmisión, me produce una interrupción para que le dé el siguiente dato, y un registro donde él me pone el dato que acaba de recibir y me genera una interrupción para que yo lo tome ese dato antes de que llegue el dato que sigue. Y la dinámica es la misma que la que acabamos de ver. Y vamos a descubrir que todos los dispositivos tienen la misma dinámica. Una vez que los configuramos, después lo que vamos a tener que hacer es alimentar las transferencias de datos de esos dispositivos. O tomar los datos que generan, o suministrarle los datos que necesita para funcionar. ¿Sí? Normalmente en los registros ya de datos. En resumen, todos los dispositivos de entrada-salida van a estar necesitando transferencias de datos periódicas. En algunos dispositivos estamos acostumbrados a pensar en transferencias. En la interfaz de comunicación estamos acostumbrados a pensar en una tasa de transferencia o en una velocidad de transferencia. En otro, como puede ser un temporizador, no suena muy natural, pero la realidad es que estamos haciendo una cantidad de transferencias por segundo. ¿Sí? Y podemos hablar también de tasas de transferencia. ¿Por qué? Porque vamos a analizar en este tema cuántos datos podemos transferir y cuántos dispositivos podemos obtener. ¿Dónde están nuestros límites en las cosas que podemos hacer? ¿Sí? Algo de límites ya habíamos visto en la parte de interrupciones, cuando dijimos, bueno, si cada interrupción demora tanto y llegan cada tanto, no voy a poder atenderla. Ahora vamos a ir a cosas todavía un poco más concretas. Para gestionar estas transferencias nosotros estudiamos dos métodos. El primero, que es encuestas o polling, ¿sí? Normalmente se lo llama polling, en donde lo que tenemos es un programa principal que está ejecutando un lazo que periódicamente revisa un bit de un registro de estado para saber si están dadas las condiciones para hacer transferencias. Si el dato que había que transmitir ya se transmitió y puedo poner que sigue, o si llegó un nuevo dato y lo puedo leer. ¿Sí? Vimos que en polling, cuando no tenemos más que un solo dispositivo, es bastante fácil de hacer. Cuando tenemos varios dispositivos y esos dispositivos tienen distintas tasas de transferencia, es probable que terminemos preguntando a uno mucho más rápido de lo que sería necesario, porque si no se vuelve difícil preguntar a uno 10 veces por segundo y al otro 100 veces por segundo. Sí, se puede, pero no es de lo más fácil. La alternativa que habíamos propuesto era interrupciones. Ahora, ese bit del registro de estado que nosotros estábamos leyendo en el programa principal produce una interrupción. Es el hardware el que está haciendo el chequeo permanente de ese bit en lugar del software. Y lo que va a hacer es cortar la ejecución del programa principal, saltar una rutina específica, que es lo mismo que haríamos en el cuerpo del lazo. Y cuando termina, volver. ¿Sí? Hasta aquí es todo repaso. Bien. ¿Y cuánto demora una transferencia hecha por polling?
y aunque no está en la diapositiva, ¿cómo podríamos saber cuánto demora? ¿Cuánto demora? Está ahí, 28 T. ¿Cómo sé que esos 28 T? Depende del procesador. Hay procesadores que le van a decir cuánto demora cada instrucción. ¿Sí? Es bastante normal. Este procesador no lo encontré en ningún lado cuánto demora cada instrucción. Pero todos los procesadores RISC-V, casi todos los procesadores modernos, y por modernos me refiero desde el Pentium 1 en adelante, o sea, estamos hablando de hace 30 años más o menos, 25 años, incorporan registros de control instado para hacer mediciones de performance. Entonces, este procesador tiene dos registros, que los pueden ver cuando despliegan los registros de control estado. Un registro que se llama M-Cycle, y está el M-Cycle H, porque es de 64 bits, ese registro, y un registro que se llama M, si mal no recuerdo, INS. Este cuenta los ciclos del reloj ocurridos desde la última vez que lo borré, se lo puede borrar. Y este cuenta la cantidad de instrucciones ejecutadas desde la última vez que lo borré. Normalmente arrancan en 0 y puedo o tomar un valor de este al inicio de un proceso y volver a mostrarlo al final, o puedo ponerlo a 0 en un momento y mostrarlo en el final. Entonces, eso es lo que hice con este código. Acá arriba lo puse a 0, cambié los branches para que tomemos el mejor caso, o sea, me encuentro la bandera y repito, entonces los di vuelta en los dos branches, te puse no igual y este igual para que pasen siempre, ¿sí? Y me di cuánto es el tiempo mínimo que demora en leer el flag y transferir un dato, ¿sí? Si llega un dato más rápido que lo que demora en ejecutarse este código, tenemos un problema. ¿Está claro? Entonces, ese es el caso de que tenga una sola encuesta, ¿verdad? No estoy haciendo más nada. Claro. Claramente este es mi techo y me va a costar llegar al techo, ¿no? Fíjense que para una transferencia necesito 28 ciclos de reloj. Más o menos 2 T por instrucción. Anda por ahí, 2,3 T por instrucción. Y descubrí que cuando ponemos un breakpoint, consume tiempo. Así que es probable que los 28 en realidad sean 24. Sí, no lo paraba acá para leer el contador y lo volví a parar acá para leer el contador. Es indicativo. ¿Sí? 28 ciclos. ¿Qué pasará con las interrupciones? ¿Qué valor le apuestan a las interrupciones? Si están vectorizadas, debería ser un poco menos, porque no tengo que hacer la encuesta, ya va directamente al subjetivo. Bueno, tira un valor. 10. 10. Alguien que diga que es muy optimista y tire 20. ¿Están todos de acuerdo que sería menor? Lamento informarles que se les pasó un elefante por la nariz. Hay que guardar el estado, recuperar el estado, leer las variables de memoria para poder actualizarlas, y todo eso lleva tiempo. Oh, triste sorpresa, nunca las interrupciones son más rápidas que el código. Y yo no había puesto, porque iba a ser más fácil, no rápido. En términos generales va a ser más eficiente, ahora vamos a discutir, ¿sí? Pero va a ser más lento. ¿Por qué? Porque estaba haciendo una cosa y tengo que dejar de hacer eso y volver. En el polling está todo ahí, estoy mirándolo y esperando. Tengo todo listo para recibir. ¿Sí? Y el puntero de a dónde debo guardar el dato ya está en un registro, la cantidad ya está en un registro, entonces puedo hacer operaciones mucho más rápidas. Acá las tengo en memoria porque es una interrupción. Entonces tengo que guardar los registros que voy a usar,
que con mucho esmero son nada más que 4, tengo que recuperar las direcciones de memoria y a partir de las direcciones de memoria, los valores de memoria de las variables y los tengo que volver a dejar en memoria. Entonces lo que antes era un ADI para decrementar la cantidad, ahora son partitions. Cargar la dirección, cargar la variable, decrementarla y volver a guardarlo. Y con el puntero, otra misma historia. Y pongámonos contentos de que suponemos que el flag se borra solo cuando estoy en interrupciones y no necesito borrarlo. Porque si no, por acá tendría que apuntar al registro de estado, leerlo y borrar el flag. Y ya estoy en los 70 ciclos tranquilos. ¿Sí? Bien. Primera sorpresa. Nosotros creíamos que las interrupciones iban a ser más rápidas, creo que todos cuando vimos interrupciones esperábamos que los valores fueran al revés. Y no, las interrupciones son más lentas. Con trampa. Las interrupciones son más lentas y el polling no tiene otra cosa que hacer. Porque si el polling en este lazo en el que espera el flag hace algo más, este tiempo empieza a subir. Y si tengo que hacer varias cosas, todo el tiempo este impacta en esos 28 y ya no es más rápido. ¿Sí? O sea que cuidado, que es más rápido solo cuando no hay otra cosa que hacer. Para compararlo podemos definir un factor de eficiencia, que como toda eficiencia va a ser útil sobre total. ¿Qué es lo útil? En este caso. ¿Y qué es la transferencia? Traer los datos, digamos, procesar. El load del registro de datos y el store en memoria. ¿Cuánto T? 2 instrucciones. ¿Dividido qué? Bueno, en un caso dividido 28, en el otro caso dividido 66. 14% de eficiencia en el caso de polling, 6% de eficiencia en el caso de interrupción. Más o menos lo mismo que una locomotora de vapor. La locomotora de vapor tiene una eficiencia del 5%. Ahora, ¿no se suponía que las interrupciones eran más eficientes? Eso está pensado desde el punto de vista que se ejecuta una sola vez, no que se ejecuta constantemente. Las interrupciones son más eficientes para el sistema en total. ¿Por qué? Porque todo ese lazo de espera que ejecuta instrucciones, las interrupciones no lo ejecutan. ¿Sí? Entonces, para una transferencia puntual, la interrupción es menos eficiente que el polling, pero para el sistema global, la interrupción es más eficiente. ¿Por qué? Porque cuando vemos la eficiencia de instrucciones totales ejecutadas, útiles sobre totales instrucciones, todas las instrucciones son útiles, ¿sí? Y en el otro, las instrucciones que están esperando el evento, sin que el evento ocurra, las podemos considerar inútiles. ¿Sí? Entonces, a nivel global, las interrupciones son más eficientes. Pero puntualmente, para una transferencia, tienen mayor overhead. O sea, tengo más cosas que hacer antes de hacer la transferencia. Y sí, porque tengo que hacer la transferencia. ¿Sí? O sea, tengo que dejar de hacer lo que estaba haciendo y ponerme en el contexto de la transferencia, pero también tengo que dejar todo como estaba. Y eso es tiempo que para la transferencia, que es lo que a mí me interesa hacer, he perdido. Sobre todo si estoy preocupado por la velocidad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y entonces, ¿cuánto sería la tasa máxima de transferencia que podríamos tener en un caso y en el otro? ¿Cómo la calculo? ¿O cuál es el dispositivo más rápido que podría poner
O si quieren, mi interfaz de comunicación, ¿qué velocidad máxima de transferencia puede soportar? ¿Le podrá poner una red de gigabit también a este procesador? No, lo limita el clock. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el clock? El clock va indicando cuándo va a procesar el procesador, ¿no? Es como le indica el paso al procesador. El clock determina la cantidad de instrucciones que puede ejecutar por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Nuestro procesador tiene 108 millones de ciclos T por segundo y las instrucciones parece que consumen 2 ciclos T. ¿Cuántas instrucciones por segundo puede hacer? 54 millones. ¿Más? No. ¿Estamos de acuerdo? 54 millones para mover un byte. No, 54 millones es el total de instrucciones que tengo disponible. Si cada byte me lleva 28, ¿cuántas bytes puedo transferir? 54 dividido 28. ¿Estamos de acuerdo? Y si me lleva 66, bueno, 54 dividido 66. Y no estoy haciendo más nada, o sea, el total del tiempo lo estoy poniendo en transferir datos. No se olviden que había que procesarlo también, ¿no? Siempre. ¿Sí? Claramente, esos son mis techos. Miren los techos. 3 megas y 1,66 megas. Y USB 1 le podemos poner a este bicho, así como es. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende el problema? Soluciones. La fácil. Pongamos un micro más rápido. Por ahí fuimos un tiempo. ¿Qué otra solución? Es lo mismo, pero un micro más rápido. Simplemente está jugando con los márgenes de seguridad del fabricante. El fabricante puso una frecuencia de clock para estar seguro que nunca se cuelga y vos estás jugando a decir, bueno, pero a ver, este en particular, ¿hasta dónde puedo estirarlo? Overclockear es eso. ¿Qué pasa si en lugar de un byte transferimos media palabra? Ahora tengo más. Duplicamos nuestro dato. ¿Sí? Porque el tiempo que me lleva es el mismo, la operación de lectura es lo mismo, pero en lugar de 8 le doy 16. ¿Y 32? ¿Y 64? Ya no sé. Ya no, porque Hasta 32, en este micro de 32, vamos bien. En 64 ya voy a tener que hacer 2 lecturas y 2 escrituras, pero probablemente puedo hacer 2 lecturas y 2 escrituras y todo el resto igual, y casi duplico de vuelta el ancho banda. O sea, me voy a ir de 28 a 30, o a 32. ¿Sí? Entonces, una posibilidad es poner un micro más rápido. Otra posibilidad es poner un micro, hacer transferencias más anchas, transferir más datos en cada vuelta. Y otra posibilidad, a ver si la ven. Lograr las instrucciones de movimiento. Yo ya le dije que el micro que van a ver el año que viene es un T por instrucción. Si hace un T por instrucción, nuestro programa bajó de 28T a 14T con el mismo T. ¿Sí? Bien. Y podremos mejorar un poco las instrucciones, que están bastante más abajo que las encuestas. Porque esto es nuestro techo. ¿Podemos acercar esto a esto? Acabo de darlo.
¿Cómo? Una de las cosas que acabamos de repasar aplica a mejorar las interrupciones. Hacer el clock más rápido aplica las dos por igual. Cambiar el CPI, cambiar el tipo de instrucciones, o sea, el tipo de ejecución de instrucciones, aplica las dos por igual. Hacer transferencias más anchas. ¿No? ¿Qué pasa si yo, en lugar de transferir un solo dato en la interrupción, transmito 4? No una palabra, sino 4 datos seguidos. ¿Por qué? Porque, o sea, me muevo al mismo tiempo de uno para ocupar. Demora un cachito más, pero lo que demorás más son solo los tiempos. Recién dijimos, si yo tengo que hacer 2 lecturas sucesivas, me voy de 28 a 30, o me voy de 66 a 68, pero ahora tengo 2 datos. Cuando hago la división, era 66 por dato, era 33 por dato. ¿Por qué? Porque al overhead lo reparto en los bytes. ¿Se entiende? Entonces, aparece una opción que es hacer transferencias en modo bloque. No mando de a un dato. Preparo un conjunto de datos y mando un conjunto de datos por interrupción. Ahora, en la interrupción voy a tener el lazo del polling, si lo quieren. ¿Sí? Entonces, el overhead del cambio de contexto lo reparto entre todos los datos del bloque. ¿Sí? A la larga, el overhead que tengo es más chico. Y si tengo el overhead más chico o mejor eficiencia, voy a poder acercarme a la tasa de transferencia del polling. Muy lindo, pero el dispositivo tiene que tener memoria para guardar ese bloque de datos. Antes tenía un registro. Cuando estaba el registro, creaba una interrupción. Ahora tiene que tener N registros, los N mapeados en memoria, o peor, que es lo habitual, N registros, pero solo uno mapeado en memoria. Cuando yo leo el 1, el que veo después es el 2, y cuando leo el 2, después veo el 3, y cuando leo el 3, veo el 4, y en la misma dirección voy viendo cada uno de los registros que tiene datos, y hay que hacer la electrónica de todo eso. ¿Sí? Razón por la cual el dispositivo va a ser más complejo. ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo el timer que nosotros hicimos que un timer que pueda guardar 16 muestras y mandarme las 16 muestras juntas. La cantidad de electrónica que tengo que poner para manejar esos 16 registros va a ser más grande. ¿Sí? Cuanto más grande el tamaño del bloque de datos, más eficiente. Pero más complejo el dispositivo. Y más lenta la interrupción. Y si tengo interrupciones más lentas, eso afecta la latencia de las otras interrupciones. ¿Sí? Razón por la cual voy a tener una relación de compromiso entre mejorar la eficiencia aumentando el tamaño del bloque y empeorar todos los otros aspectos aumentando el tamaño del bloque. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Seguro? Bien. ¿Qué tamaño de bloque? ¿Qué criterio fijarían para decir, bueno, esto es un tamaño de bloque razonable? El ancho de palabra del procesador. No, porque eso es grave. Que todos transfieran el ancho de palabra en lugar de un byte, cuesta hacerlo. Es el mismo tiempo. Pero ojo, si transferís palabra, mejora voy, mejora el polling. Con lo cual seguimos lo mismo, digamos. O sea, Pero esto tampoco multiplicamos los números por 4, pero nada más. Pero hacer esto tampoco mejora el polling. No, porque el polling ya está en donde está. Ahora la interrupción te lleva un polling para leer 16 datos.
¿Se entiende? Pero el polling ya estaba leyendo a lo más rápido que podía ejecutar. O sea, claro. vos con esto nunca vas a pasar de los 28 que ya tenías. ¿Sí? Estás tratando de acercar los 66 a los 28. Pero más de 28 no, porque más de 28 ya te queda. O duplicar el ancho de palabras, pero aplica todo por igual. Duplica mejor el clock, mejor, o sea, listo, pero eso ligan los dos. El único caso en el que podés mejorar la interrupción es decir, bueno, transfiero varios datos y el polling ya estaba considerando que venían todos los datos seguidos, entonces no cambia. Ahora sí, en lugar de hacer una interrupción por cada dato, juntame datos y mandámelos todos juntos. ¿Por qué? Porque a mí me cuesta cambiar de contexto como procesador, entonces no me interrumpa por cada cosa, interrumpime por un bloque interesante. ¿Se entiende? Para tratar de acercarnos al polling con la ventaja de la interrupción. Normalmente en ingeniería tratamos de tener lo mejor de los dos mundos. Tratamos de tener la comodidad de las interrupciones y la tasa de transferencia de polling. Normalmente cuando hacemos estas cosas no tenemos ninguna de las dos cosas. O sea, tratamos de tener una cantidad significativa de la comodidad de interrupciones y una cantidad significativa de la tasa de transferencia de polling. Nunca llegamos a ninguna de las dos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo dirían? Este es un tamaño de bloque raso. Promedio. ¿Un promedio de qué? ¿Cuánto empleo algo y cuánto mejor lo? Por ejemplo, vamos a ejemplo concreto. Si el bloque es de tamaño 1, ¿cuánto demora la rutina de interrupción? 66. 66. Si el bloque es de tamaño 2, Dos. 1, 66. Si el bloque es de tamaño 2, ¿qué tengo que hacer? La otra transferencia. Lo Desplazarme un versicolor. Hagámoslo muy bruto. Volvemos a leer el dato que sigue y lo escribimos. Esta es la lectura y lo escribimos el bloque 2.1. ¿Cuántas instrucciones se agregan? 2. Dijimos que estamos más o menos en 2T por instrucción. Entonces, con tamaño 2, ¿a cuánto nos vamos? A 70. Pero si tenemos que calcular la eficiencia, esto es 1 sobre 66. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y esta? 2 sobre 7. O sea, 1 sobre 35. ¿Y si nos vamos a 4? Si nos vamos a 4, vamos a sumar 4 instrucciones más. Nos vamos a ir a 78. Y esto nos va a dar 478. Estamos todos muy fiacos. Una calculadora a mano. 1 sobre 37, 1 sobre 18,5. ¿Está bien? 19. ¿Seguimos o paramos ahí? ¿Para qué hacemos ahí? ¿Para qué pusimos bloques?
Para acercarnos a quién. ¿Y cuánto tenía el poli? 1/28. ¿Por qué le ganamos? ¿Por qué le ganamos? Si se supone que no le podemos ganar. Perdiendo en otro lado. Nuestro techo es el poli. ¿De dónde has sacado? ¿De dónde? De que estamos transfiriendo 4 datos consecutivos y no estamos esperando el flag para que nos diga. ¿Sí? O sea, nosotros hicimos 4 transferencias. En realidad, lo que hay que hacer es algo más parecido a esto. Tengo que leer el flag y transferir, leer el flag y transferir 4 veces. Y entonces no voy a sumar solo 4. ¿Sí? Y en ese caso me voy a acercar a los 28, pero nunca les voy a ganar. ¿Y dónde pararían? 35 respecto a 28, un buen valor. Si este en lugar del 19,5 nos hubiera dado 33, 32, y el próximo nos daba 30, y el próximo nos daba 29,5. ¿Qué cortaría? En este. Seguimos. Pero ojo que acá es 4, 8, 16, 32. 5/32. ¿Qué número de esto? O sea, este o este. Sí. Y si tuviera que poner un criterio, ¿qué opinan del 90% de los valores de poli? ¿Les parece bien o sea, perder un 10%? Entonces puede ser un criterio decir, bueno, cuando estoy en el 90% de la tasa de transferencia de poli, ya no duplico el bloque. Ya, ahí estoy razonablemente bien. ¿Sí? Porque no se olviden que duplicar el bloque cuesta por un montón de lados. Entonces, si con 2 estoy en el 85% y con 4 ya, bueno, con los números originales me pasé, pero con 4 ya estoy menos del 10%, probablemente nos justifique seguir subiendo el tamaño del bloque. Profe, ¿Sí? si esto afecta a la latencia, ¿no convendría analizar mejor en la situación en la que estoy? O sea, En general tenés que analizar todos los aspectos, pero por algún lado tenés que empezar y analizar todo con variables suele ser muy complicado. Entonces te conviene fijar un criterio para decir mi tamaño de bloque candidato es 4 y ahora veamos si con 4 no tengo problemas por algún lado. ¿Sí? Para no analizar todos contra todos. Entonces primero fijas una selección y después por ahí te bajás a 2 o por ahí hasta te tirás a 8 porque decís tengo tiempo de sobra. Y 8 es un número que todavía es fácil de manejar en un buffer por hardware. Entonces, arranqué con un candidato de 8, que era mi objetivo, del 90%, y después cuando analizo todo, subo un poco o bajo un poco. ¿Sí? Pero en muchos casos te conviene, cuando es diseño, y todas son variables, te conviene fijar alguno con algún criterio inicial, porque si no es un sistema de ecuaciones de n variables con n incógnitas y mucho más difícil de resolver. ¿Sí? Por eso son importantes algunos criterios, como decir, bueno, si obtuve el 90% de performance de lo que tenía la otra forma, o es un buen punto de inicio. ¿Sí? Para lo cual es importante acordarse por qué estábamos haciendo lo que estábamos haciendo. O sea, estamos poniendo transferencia de modo bloque para que la interrupción se acerque al punto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?
Bien, pero hay otro detalle que es interesante analizar. Si nosotros estamos usando interrupciones, porque probablemente estamos haciendo algo más, además de atender las transferencias de los dispositivos de entrada y salida. ¿Sí? A menos que queramos la energía y estamos usando WFI. Pero en general, yo estoy ejecutando un programa principal que es el que interrumpe. Las interrupciones son transparentes para el programa principal. El programa principal no se entera de que llegó una interrupción. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, se roba ciclos de ejecución. Y eso hace que el programa principal funcione más lento. El mismo programa que sin interrupciones funcionaba a una velocidad, más interrupciones tenga, más lento va a funcionar. Y podría llegar a suceder que me pase todo el día teniendo interrupciones y el programa principal no ejecute. ¿Sí? Bien. Y entonces, ya sabemos que con el dispositivo rápido no podemos poner más de 3,85 megas de transferencia. O sea, no podemos poner más que un dispositivo de 3,1, de 3,8 megas de transferencia porque no hay forma de manejar. Pero ¿qué pasa si quiero atender 1000 dispositivos que transfieren 1000 datos por segundo? Primero, ¿lo puedo atender? Segundo, el programa principal, ¿qué velocidad va a terminar ejecutando? ¿Sí? Bueno, ¿cómo lo analizamos? En general, vamos a necesitar saber la frecuencia de interrupción de los dispositivos, que va a estar vinculada a la tasa de generación de datos. O sea, si yo estoy con el input capture mostrando una señal de tantos kilohertz y tengo dos flancos, sé que en cada dos flancos voy a tener una interrupción y sé que voy a tener tantas interrupciones por segundo. Si tengo una interfaz de comunicación de tal tasa de transferencia, voy a tener tantas interrupciones por segundo. Si tengo un conversor AD que muestre a tal frecuencia, voy a tener tantas interrupciones por segundo. En general, una vez que sé cómo funciona el dispositivo, puedo saber cuántas interrupciones por segundo va a generar en promedio. ¿Sí? Lo que hacemos es, si son todos iguales para hacerlo fácil, si son distintos, voy a tener que hacer el mínimo común múltiplo y hacer una ventana de tiempo en la que se da una ronda de interrupciones, asumiendo que se ponen todos de acuerdo e interrumpen al mismo tiempo. Porque en realidad no me cambia nada si saco el time changer por medio. No me cambia nada que interrumpan todos consecutivos, a que interrumpa, ejecuta un pedacito del programa, interrumpa, ejecuta. ¿Sí? Los tiempos son los mismos, lo que estoy haciendo es jugar con correrlos para un lado y correrlos para el otro. Si el dispositivo de 2 interrumpa el doble que de 1, acá tendré que aparecer 2 veces. ¿Sí? Por eso esta ventana de tiempo va a ser el mínimo común múltiplo de todas las frecuencias de interrupción. Dibujado eso es bastante claro que en esta ventana de tiempo, esto es lo que pierdo por interrupciones y esto es lo que le queda al programa principal. ¿Y esto qué es lo que demora cada rutina de servicio en ejecutarse? Nuestro 66T. Que además podrán ser distintos, por ahí los dispositivos tienen distintos tiempos de atención. ¿Sí? Algo de esto ya habíamos visto en este máster. Lo que faltaba era fijar la ventana y hacer caer la cuenta de que lo que queda es lo único que le toca al pobre programa principal. ¿Sí? Podemos calcular cuánto va a ser la disminución de la velocidad del programa principal con este tiempo sobre este tiempo, porque si no hubiera interrupciones, todo T' sería para el programa principal. Y ahora solo le toca T'. La relación de lo que le toca ahora respecto a lo que le tocaba antes va a ser cuánto más
lento se va a ejecutar. ¿Sí? Entonces, vamos a plantear las dos únicas fórmulas que vimos en toda la asignatura, donde la baja de velocidad va a ser esa relación, y llegamos un poquito de álgebra a que va a ser, si todos los dispositivos son iguales o van al mismo t, que era el ejemplo que estaba planteado, 1 menos la cantidad de dispositivos por el tiempo que demora en atenderse cada dispositivo, los 66t en nuestro caso, por la frecuencia de interrupción. Cosa bastante obvia, es lo que le quede, por eso es 1 menos, y cuanto más dispositivos tengan, o más demoren, o más interrumpan, menos le queda. ¿Sí? ¿Y cuánto es la cantidad máxima de dispositivos? Y bueno, cuando n, t y f de sea igual a 1, o sea, cuando esto sea 0, el programa principal ya no ejecuta. Y ahí está mi techo. Tengo que despejar si son todos los dispositivos iguales, t, n. ¿Sí? Y no puedo manejar más dispositivos que eso por muy lento que sean, ¿no? O sea, ese es el punto en el que ya no me alcanza todo el tiempo entre las frecuencias de interrupción para ejecutar los tiempos de atención de cada uno. O tendré que pasar a modo bloque, tendré que optimizar la subrutina, tendré que poder hacer un procesador más grande, tendré que manejar menos dispositivos. Ya estoy en el punto en el que no tiene solución el problema. ¿Se entiende? ¿Seguimos o encaramos el laboratorio? Quedan 10 diapositivas. ¿Seguimos, hacemos un recreo o encaramos el laboratorio? No veo que trajeron nada para el laboratorio. ¿Sí? Hacemos un recreo y seguimos. Y terminamos el tema hoy y el miércoles en todo caso consulta el laboratorio. Ok. Bien. ¿Qué estuvimos viendo? Estuvimos viendo cómo gestionamos las transferencias de entrada-salida con los dispositivos. Vimos o repasamos los dos métodos que ya habíamos visto, que son interrupciones y polling. Vimos que las interrupciones son más lentas, porque por lo tanto tenemos menos tasa de transferencia, son más cómodas, mejoran el rendimiento general del sistema, pero a las transferencias particularmente las degradan. Vimos que una forma de mejorar las interrupciones para acercarla más a lo que sería un polling es la transferencia por bloque. Cuanto más grande el bloque, mejor va a ser la tasa de transferencia. ¿Sí? Peor va a ser las latencias, las demoras en atención y la complejidad del dispositivo. Y vimos que en cualquier caso, incluso también en polling, no lo analizamos, pero también sucede, el programa se ejecuta más lento, porque el polling va a estar mezclado con el programa principal, pero cuantas más transferencias haga, más veces voy a pasar por la parte del lazo que hace la transferencia y menos tiempo de procesamiento le va a estar disponible al programa principal. Igual que con interrupciones, como que con interrupciones es más fácil analizarlo, pero el problema es el mismo. ¿Sí? O sea, yo tengo una cantidad fija de tiempo para repartir, lo que consumo en hacer el código de las transferencias no lo puedo usar en hacer otro código. No es muy elaborado. Y para mejorar esos límites ya habíamos analizado que tenemos dos opciones. Fuerza bruta, mayor procesador, mejor CPI o transferencia más ancha, ¿sí? O el ingenio o mejorar el diseño. Ya hicimos una mejora del diseño, un análisis de este tipo para usar modo bloque en las interrupciones y acercarnos al código. ¿Pero qué pasa si queremos subir mucho? ¿Qué pasa si queremos poner un puerto USB en este dispositivo que no le da porque el puerto USB transmite más de 4 MB por segundo? Deberíamos de revisar cuál es el problema.
Y el problema es que las transferencias las hace el procesador. Y para hacer dos instrucciones útiles, que son las que hacen la transferencia, la lectura y la escritura, tengo que hacer unas cuantas instrucciones más para acomodar el puntero, para guardar el contexto, etc. ¿Sí? Y en interrupciones más cosas todavía que en POP. Entonces, si el problema es el procesador, y en realidad yo debería de poder completar una transferencia en solo un T. ¿Sí? Porque en un T yo puedo leer o escribir un dato de memoria. Y estamos en 28 o en 66 y eso con código optimizado. Más probable es que si escribimos este, por lo menos el doble. ¿Sí? ¿Nos podremos acercar a ese un T? Sí, si sacamos el procesador del medio. Decimos que el problema es que el procesador es el que lee del dispositivo y escribe en memoria, o lee de memoria y escribe en el dispositivo, y lo hace siguiendo un programa, y ese programa tiene varias instrucciones, y entonces podremos reemplazar el programa del dispositivo, el programa del procesador, por un dispositivo de hardware que esté especializado en hacer transferencias. Un concepto que sería muy interesante que se llame de esta asignatura, que todo lo que hace por software se puede hacer por hardware. Si lo hacen por software va a ser más lento, más barato y probablemente más flexible. Si lo hacen por hardware va a ser más rápido y más caro. Pero nosotros estamos tratando de ganar velocidad. Tratemos de que no sea muy caro, pero estamos tratando de ganar velocidad. Entonces vamos a poner un controlador DMA. ¿Por qué DMA? Porque le vamos a dar al dispositivo acceso directo a la memoria. Y entonces las transferencias no van a ir por acá. Las transferencias van a venir por acá. ¿Sí? ¿Cómo funciona un DMA? Bueno, DMA es también un dispositivo, igual que el EPIC era un dispositivo y me servía para atender interrupciones, pero yo lo tenía que configurar. Con el DMA va a pasar lo mismo. El DMA es un dispositivo que tiene sus registros de configuración, ya vamos a ver qué registros, que va a servir después para hacer transferencias más rápidas que con el procesador. Mientras tanto, el procesador lo va a tener que configurar. El dispositivo ahora le va a avisar que tiene un dato no al procesador, sino al DMA. Básicamente por la misma línea que antes iba la interrupción, ahora voy a ver. ¿Sí? Para decirle, necesito que me des un dato o necesito que me leas un dato. ¿Sí? El controlador de DMA va a tomar el control del bus. Le va a decir al procesador, correcto, va a escribir la dirección y las líneas de control y le va a decir al dispositivo, mandar el dato, o le va a decir a la memoria, mandar el dato y al dispositivo le da. ¿Se entiende la idea? Porque para hacer la transferencia del dispositivo a memoria, lo único que necesito es que el dispositivo escriba el dato como si fuera el procesador y la memoria lo lea como la costumbre, o la memoria escriba el dato y el dispositivo lo lea como si fuera el procesador. ¿Sí? ¿El DMA tiene memoria? En general sí, porque en general va a ser más fácil que el DMA reciba el dato y después se lo pase al procesador que coordinar entre los dos. ¿Sí? Teóricamente podríamos decirle al dispositivo, lee, vos escribí, el que escribe pone el dato y el otro lo lee, y como se lee del bus, ya está. Claro, pero el dispositivo también tendría que ser capaz de retener el dato. No, y ya lo retiene en el registro de datos. Profe, ¿puedo volver el diagrama anterior? Sí. Pero creo que te interesa más esto. Pero este es lo mismo, el dispositivo, o sea, el bus. Ahí el procesador le dice al controlador qué tiene que hacer, si leer o escribir, ¿verdad? ¿O no? En la configuración, el procesador le dice, tenés que hacer una lectura de tantos datos desde tal dirección a tal dispositivo. ¿Y eso no me suma a algunos T que el procesador Sí, tiene que dar ahí? obvio. Pero vamos de vuelta. Estábamos hablando de 66 T por dato, y si este te transfiere un bloque de 64 datos, por ahí toda la configuración le lleva 10 T. ¿Sí?
Nada es mágico. Lo que estamos, o sea, nos vamos a acercar al Unitel, no nos vamos a llegar nunca. Pero lo que pasa es que con 66 estamos muy lejos de 1. ¿Sí? Entonces, esto nos va a permitir acercarnos mucho más. Y depende de las condiciones, cuanto más grande sea el tamaño del bloque, quizá ni complejizo el dispositivo ni afecto los tiempos de latencia del procesador. En algunos microcontroladores puede estar integrado el controlador. En todos los microcontroladores todo está integrado. Pero ojo, integrado en el microcontrolador, no integrado en el procesador. El DMA nunca es parte del procesador. El EPIC podríamos considerarlo, el DMA no. El DMA es un dispositivo que lo ayuda al procesador y tiene mucha menos interacción con el procesador que un controlador de interrupciones, porque en realidad esto es un dispositivo que lo único que necesita decirle al procesador, necesita el bus. Correcto. Eso es toda la interacción que tiene con el procesador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el bus de address, o sea, el procesador normalmente está diseñado para ser el dueño del bus de address. El bus de address no es free state, como lo habíamos analizado, y el procesador siempre está buscando cosas en el bus. Entonces, no es fácil decir al procesador correcto. Lo tiene que soportar y tiene que poner las líneas de control en free state y las líneas de address en free state para que este pueda tomar el control. ¿Sí? No es muy difícil. Habrá dos líneas más, bus request, bus acknowledge. Dame el bus, esperas que termine la operación. Cuando termine la lectura o la escritura, te doy el bus. ¿Sí? Y fíjense que, si bien este es el que siempre usa el procesador, es como que este tiene preferencia. Cuando este quiere, lo saca y este sale. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como este lo usa esporádicamente y este lo usa siempre, si este tuviera preferencia, este no le tocaría jamás. ¿Se entiende? Eso es un procesador simple. Nuestro procesador es un poquito más complejo que esto. Así que van a poder usar los dos el bus al mismo tiempo. Porque hay 3 bases. ¿Sí? Entonces, pero en principio, en los dispositivos más sencillos, el procesador no puede hacer nada porque tiene el bus bloqueado y no tiene ni cómo buscar instrucciones ni cómo buscar datos. Separa. Sí, pero separa un T, no 66. ¿Se entiende? No pierdo, o sea, lo que pierdo es muchísimo menos. ¿Por qué? Porque esto es hardware especializado para hacer la transferencia, entonces no necesita instrucciones. Hacer la transferencia. Ahora, si yo los datos los tengo que transformar, porque lo que leía de acá, tengo que darle vuelta a los bits, por ejemplo, para escribirlo acá, y esto no lo voy a poder hacer. Este es solo copia. Si los datos están tal cual llegan, fantástico. Si yo tengo que hacer algo con los datos que llegan antes de guardarlo, no lo puedo hacer. Entonces vamos de vuelta, más rápido, pero más rígido. Solo copia. En general, las DMA de los microcontroladores no van a hacer lo que estábamos diciendo conceptualmente, que es poner las líneas de address. Vamos a ver el que sigue. Porque en realidad van a estar todos colgados del mismo bus. ¿Sí? El procesador, por este bus, va a configurar al DMA que tiene sus registros. Y en determinado momento, dos líneas del bus de control, o sea, el bus de control fue creciendo bastante. Originalmente tenía read y write, después agregó IRQ, INTA, ahora agrega bus request y bus acknowledge. Entonces, por esas dos líneas le va a pedir a este que suelte el address y todo el resto del control, particularmente read, write y request, y él va a generar esa señal. En un bus de este esquema, que esto es viejo, podría decirle al dispositivo, escribí, a la memoria lee, darle la dirección a la memoria, el dispositivo siempre tiene que escribir el registro de datos, entonces él copia el registro de datos como si estuviera escribiendo el procesador y la memoria lo escribe. Y en un T completo de transferencia. Para eso, este tiene que tener conexiones con el dispositivo un poco más complejas que solo el request, sino también le tiene que decir, manda el dato. En los microcontroladores, tanto en el Cortex como en este, suelen optar por poner acá un registro, y entonces este hace de procesador y lee a través de la dirección de memoria del registro de datos, del dato,
y después lo manda a memoria. Y le lleva 2T, porque lee el dato en un registro temporal de él y de ahí lo manda a la memoria. Con eso lo que gana es que no hay más que el pedido. La lectura se hace usando las líneas de dirección normales, igual que la haría el procesador, en lugar de con una línea de señalización lateral, digamos. ¿Se entiende? Sí. Sería un T por bloque. Un T por byte, o un T por palabra en este vaso, o sea, un T por lo que dé el ancho del vaso. Okay. Ahorita no hay dispositivos. Pueden tener todo lo que quieran. ¿Sí? No, cuando empecemos a hablar de DMA, va a aparecer que un mismo controlador DMA puede atender a varios dispositivos concurrentemente, que no es lo mismo que simultáneamente. Cuando hablamos de concurrentemente, quiere decir que es al mismo tiempo, pero en distintos momentos de tiempo. ¿Sí? O sea, durante un periodo de tiempo, los dos pueden hacer transferencias intercaladamente. Simultáneamente es en el mismo tiempo físico. Concurrentemente es en un periodo de tiempo entrelazadamente. ¿Sí? Entonces, el mismo controlador de DMA puede atender transferencias de dos dispositivos con dos direcciones de memoria. En ese caso tiene dos canales. Cada request de dispositivo es un canal. Por cada request de dispositivo va a necesitar un conjunto de registros para saber el destino, si es lectura o escritura. ¿Sí? ¿Se entiende? La transferencia de DMA siempre es a un bloque de memoria. O sea, un DMA siempre recibe un bloque de memoria. Ahora, la transferencia entre la DMA y el dispositivo, o la forma en que el dispositivo pide las transferencias concretas, puede ser de a un byte, si tenemos el mismo dispositivo básico que teníamos antes, y entonces de a un byte voy llenando un bloque, y cuando se completa el bloque, la DMA me pide una interrupción y me dice, ya está el bloque que habías pedido. O puede ser también en modo bloque. O sea, el dispositivo puede mandar todo un bloque. Y puede suceder que ese bloque no sea del mismo tamaño del bloque de la DMA. Por ejemplo, a la DMA le pido 64 bytes y el dispositivo manda de a 4. ¿Se entiende? ¿Por qué me serviría mandar de a 4 si tengo una DMA? ¿Por qué no mando de a 1 y listo? ¿Qué opina? ¿Negociar el uso del bus será instantáneo? Yo me imagino que si pide el control de Mars, tiene que esperar a que termine de hacer lo que está haciendo, para que decirle de él Mars, pueda manejarlo el DMA y después devolverlo, digamos, no es instantáneo. Además de instantáneo, ¿podrá generar tiempos muertos? O sea, viene el procesador, dice una operación, una operación, una operación, una operación, una operación, le piden el bus. La DMA podrá hacer la operación justo en el mismo. O sea, si lo vemos los dibujitos del bus, el bus viene así, así, y viene metiendo una operación atrás de la otra. Cuando la DMA pide, ¿podrá meter la operación ahí en el mismo tiempo en el que venía? ¿Así? Hay que poner el bus en state. Y eso lleva tiempo. Y una vez que el bus está en state, recién la DMA puede tomar. Y hay que dar márgenes de seguridad. Acá van a aparecer tiempos muertos. Va a ser instantáneo. O sea, más allá de que yo lo pido y tengo que esperar, porque la DMA por ahí lo pide acá,
Y el procesador va a decir, no, pero espera que termine la transacción, claramente. ¿Será que termina la lectura que estoy haciendo? Más allá de eso, que no es instantáneo, además, una vez que él desocupe el bus acá, va a pasar un tiempo antes de que este pueda empezar. Y depende del tipo de bus, incluso es muy probable que pase una operación. Porque si tenemos un reloj y hacemos una operación por T, y menos de un T no existe, así que listo, ahí está muerto. Entonces, fíjense que si pierdo una operación en tomarlo y casi seguro otra operación en devolverlo, un byte ahora me lleva 3T. Y si es como que habíamos dicho que lee y escribe, un byte me lleva 4. Uno muerto al inicio, la lectura del dispositivo, la escritura en memoria y uno muerto al final. Mucho mejor que los 28 que los 66. Pero la cuarta parte del 1 que me gustaría. Ahora, si el dispositivo pide en modo ráfaga, tengo uno muerto, 8 útiles y uno muerto. Y bajé el overhead, porque logré hacer 4 transferencias en 10T en lugar del 16T que era lo que me hubiera llevado de la otra forma. ¿Se entiende? No nos debería llevar ninguna sorpresa, o sea, encogimos los tiempos, pero el problema que tenemos es el mismo que teníamos en interrupciones. Cambiar de contexto, cambiar de dueño de base lleva tiempo. Otros órdenes de magnitud, pero lleva tiempo. ¿Sí? Entonces, por eso es interesante que si tenemos un dispositivo un poquito más avanzado, el dispositivo pueda hacer lo que se llama modo bloque o modo ráfaga. Entonces, manda varios juntos y aprovecha mejor el overhead ese de cambio de bus. La misma historia que cuando pusimos bloque en las interrupciones para aprovechar mejor el cambio de contexto de software. ¿Sí? Se llama modo byte o modo robo de ciclo, porque es como que le robo un ciclo al procesador, son más de uno en general, pero no importa. O modo bloque o modo ráfaga, ¿sí? En DMA se usan mucho los nombres robo de ciclo y ráfaga para decir que transfiere de a uno y transfiere de a varios. De todas formas, no pierdan de vista que siempre la DMA está construyendo un bloque. Puede ser que el bloque que está esperando la DMA sea justo del mismo tamaño, entonces en una operación el dispositivo llena el bloque de la DMA y listo. Pero también puede ser que el bloque de la DMA sea más grande y el dispositivo transfiera bloquecitos más chicos para mejorar la eficiencia. ¿Sí? Bien, el arbitraje suele consumir tiempo y eso es lo que justifica que exista el modo ráfaga. De nuevo, para tener modo ráfaga, mi dispositivo tiene que ser más complejo porque tiene que tener los buffers que de otra forma no hace falta. Pero no es que el DMA espera que se complete su bloque de memoria. El DMA espera que se complete su bloque de memoria. Recién El dispositivo lo que hace es decir, tengo un dato, tengo un dato, tengo un dato, y el DMA, si soporta modo ráfaga, si sabe que el dispositivo soporta modo ráfaga, no libera el bus hasta que el dispositivo no dice listo. Es como la historia del nivel con interrupción, donde vos terminás de volver a entrar. Bueno, el DMA puede hacer una transferencia y si el dispositivo en cuanto lo leen retira el pedido, libera el bus. Si sigue, le va a la otra transferencia, manda otra transferencia hasta que el dispositivo retira el pedido y con eso corta el bloque. Entonces, en general, la misma línea te sirve para manejar las dos cosas y es el dispositivo el que decide si puede mandar uno o el. ¿Se entiende? Volvamos a ver. Está muy chiquito, es que lo tengo que contar. Lo tengo que contar. Se ve una idea que se ve así. El diagrama de bloques del procesador, porque ahora hay unas cuantas cosas más que podemos entender. Estos son todos los dispositivos. Ya los habíamos visto acá los GPIO sobre este bus. Este es el procesador. El procesador tiene arquitectura Harvard, razón por la cual tiene un bus de instrucciones que va a la flash para leer las instrucciones y un bus de datos, el decode, para leer datos de la misma memoria flash, por ejemplo, las constantes. Y además, un bus de sistema.
En este bus del sistema tiene acceso a la RAM, eventualmente también podría tener acceso a la flash, por ejemplo, para reprogramarlo. Y tiene, pero el bus del sistema pasa por algo que se llama AHB matrix. Si no se llega a leer, después ojéenlo si quieren, esta flecha dice master, el GPDMA0 dice master, el GPDMA1 dice master, el XMC dice slave, y los bridge son slave, y la RAM es slave, y los periféricos son slave. ¿Sí? ¿Y qué es ese ABH matrix? Es una matriz de interconexiones de 3 bases esclavos, de 3 bases maestros con 6 o 7 esclavos, que permiten que si este quiere ir a memoria y la DMA quiere ir a este bridge y esta DMA quiere ir a este bridge, todos lo pueden hacer al mismo tiempo. Entonces ya no es que la DMA saca al procesador, sino que este arbitra conexiones y de acuerdo al rango de direcciones, porque ¿cómo distingues a dónde quieres ir por los rangos de direcciones? Como tenemos direcciones de 32 bits muy grandes, si se fijan en el mapa de memoria van a ver que están bien separados. La RAM está acá y los periféricos están acá, entonces con los dos primeros bits es fácil saber si estás queriendo venir acá, 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 acá o acá. ¿Sí? Porque es como que lo primero que hicieron fue dividir el mapa en 16 pedazos, y esto está en un pedazo, esto está en otro, bien separados. Entonces, este puede, en función de las direcciones que está tratando de leer este y este, decidir si puede simultáneamente conectar este con este y este con este, o si hay un conflicto, o sea, si no están tratando de entrar al mismo dispositivo, priorizar quién va a entrar primero y quién va a tener que esperar. ¿Sí? Y entonces ahora no es que el procesador libere el bus, sino que tenemos un árbitro. ¿Sí? Y hay 3 maestros que compiten por 5 o 4 esclavos, y si distintos maestros tienen distintos esclavos, es al mismo tiempo. Con lo cual, los T de espera ya no hacen que el procesador ejecute más lento. ¿Se entiende? ¿Cuántas DMA tenemos? 2. 2. ¿Cuántas transferencias simultáneas vamos a ver? 2. Y concurrentes, 2. Tenemos 12 canales de DMA. 7 en una y 5 en la otra. ¿Sí? Sí, y el hecho de que esto se pueda hacer con las matrices está dado por el ISA, o sea, el ISA lo tiene que soportar. No, el ISA no se entera, el ISA va a tal dirección y lo que sí tiene que soportar el control es completé la lectura, o sea, estos bases son asincrónicos, tienen memcomplete. Entonces, él manda el mem request y si este no lo dejó entrar al bus, nunca llega el memcomplete y este no sigue. Y entonces manda primero la transacción de este, después manda la transacción de este, y cuando este dice el complete, le avisa. Entonces, respecto a lo que nosotros vimos, donde yo ponía los datos y X tiempo después tenía o sea, ponía los address y después tenía el dato, acá no. Acá pongo el pedido, el address es el data, y espero una señal que me dice que está ok. Y entonces la máquina todos finitos chequea si llegó el complete en un T, fantástico, y si no, espera un T más y espera un T más, y eventualmente se pasa mucho tiempo para que pida el poder. ¿Sí? De esa forma, vos podés, sin demasiada complejidad, decir, bueno, hasta que no llegue el dato no puedo seguir. ¿Sí? Estos bases son de alta velocidad. Los únicos periféricos que están conectados son los periféricos que tienen mucha demanda de ancho de banda. ¿Sí? Son bases de 32 bits. Y estos son adaptadores para bases de baja velocidad. Los APB son bases más sencillos para que la lógica de estos dispositivos sea más simple.
consumen menos direcciones y tienen menor velocidad. ¿Sí? ¿Para qué? Para que si estás trabajando con uno de estos, puedas estar trabajando con uno de estos también al mismo tiempo. Estos son fuertes candidatos a utilizar DMA. Estos un poco menos. ¿Sí? Con lo cual queda un poquito más clara la arquitectura del procesador. ¿Sí? Este es el diagrama de la DMA. Yo les había dicho que un DMA uno tiene 5, el otro tiene 7 canales, tienen N canales en general, las DMA. Cada canal es el que va a estar supervisando la transferencia de un dispositivo a un bloque de memoria. ¿Sí? Cada canal va a tener un conjunto de registros para saber si hay que escribir de memoria en el dispositivo, del dispositivo en memoria. Las DMA de los microcontroladores suelen escribir de memoria en memoria y pueden hacer copias de bloques de memoria a 2T por bloque. ¿Sí? Va a haber un árbitro porque podría suceder que dos canales se activen al mismo tiempo, entonces tengo que hacer la transferencia de uno y después la de otro, por eso les dije concurrentemente y no simultáneamente. ¿Sí? Y va a haber una configuración general del DMA. Fíjense que la configuración del DMA y los registros del canal son esclavos del bus AHB. ¿Sí? Es decir, por acá voy a entrar a configurar los registros y además tengo un módulo de maestro del bus AHB que es el que va a tomar el control para hacer alguna de estas transferencias. ¿Sí? Habíamos dicho que los dispositivos mandan los pedidos de request, eso está cableado. Hay una hoja que no la voy a copiar acá, pero que está en donde le dice, bueno, estos dispositivos mandan su pedido por el canal 1, por el canal 2, por el canal 3, y ustedes no van a poder elegir arbitrariamente cualquier canal para que atienda cualquier dispositivo, porque tiene que haber conexiones, la línea de interrupción, digamos, tiene que llegar acá. Entonces acá hay unas horas grandotas, y hay varios dispositivos que entran en varios canales, y de acuerdo al dispositivo que ustedes quieran, podrán elegir un par de canales para hacer la transferencia. ¿Sí? Teniendo en cuenta que este canal es más prioritario que este, que siempre le va a ganar en el arbitraje. Y es física la prioridad. Entonces, ustedes deberían de poner el dispositivo que más les importa en el canal más bajo que puedan, porque no van a poder elegir cualquiera. Nada nuevo. Algo muy interesante es que esta DMA soporta transferencias de 8 a 8, de 16 a 16, de 32 a 32, de 8 a 16, de 16 a 8, de 8 a 32, de 32 a 8, de 16 a 32. O sea, el tamaño de origen y destino pueden no ser del mismo tamaño. Ahí les dice cuáles son las reglas para que sepan qué es lo que va a suceder. Obviamente, en algunos casos, cuando lee 32 y escriben 8, descarta 24. Se supone que son 24 que no me importa. Pero puedo leer de un registro de 32 bits que tiene 24 bits en 0, que sabemos que es bastante habitual, o de un registro de 32 bits que tiene 16 bits en 0, y escribirlo compactadamente en memoria en direcciones del 16, que es algo que a veces no se puede hacer porque yo les he dicho en la DMA copia. Bueno, esta copia, pero tiene la posibilidad de descartar o de rellenar con ceros algunos de los bytes. ¿Sí? Entonces puede adaptar tamaños en el proceso de copia. ¿Para qué? Para mejorar la eficiencia del bloque que estoy armando. Registros son muy poquitos. Hay 2 registros para la DMA y 4 registros para el canal. Y ahí empieza fácil de usar la historia. En realidad no es muy difícil de usarlo. Además hay que configurar en el dispositivo que queremos que haga pedidos a la DMA. ¿Sí? Porque del dispositivo sale una línea de interrupción y sale una línea de DMA, entonces hay que habilitar, como habilitamos la interrupción, hay que habilitar a la DMA. En el caso del timer, por ejemplo, que es un dispositivo que soporta DMA, van a ver que el mismo registro, si se fijan en el registro, van a ver que el mismo registro que habilita la interrupción habilita la DMA. ¿Sí? Tenemos 2 registros, un registro de control y un registro de estado, para gestionar las interrupciones y los eventos. ¿Qué eventos maneja la DMA? 3 maneja esta DMA. Maneja bloque completo, que sería lógico, bloque por la mitad y error.
¿sí? O bloque sobrescrito. Tiene 3 flags para manejar esas 3 situaciones de cada canal en un solo registro y 3 controles para evitar las interrupciones por cada una de esas situaciones en cada canal. Y después, para cada canal específicamente, tienen 4 registros. Un registro para configurar la transferencia, si es de dispositivo a memoria o de memoria a dispositivo, si me muevo de 1, de 2, de 4 en el origen y si me muevo de 1, de 2, de 4 en el destino. Si voy a usar un bloque circular, entonces cuando llego al final, en la memoria vuelvo a empezar. Si tengo que avanzar la memoria del dispositivo o no, si tengo que avanzar la memoria y para habilitar la transferencia. Eso se hace con el registro de control. Después tengo un contador donde le digo cuánto es el tamaño del bloque y cada vez que se hace una transferencia descuenta y cuando llega a 0 produce uno de los eventos que teníamos acá arriba, que es el bloque completo. Y después tengo la dirección del dispositivo y la dirección de memoria. ¿Sí? Normalmente la dirección del dispositivo está fija, eso lo pongo desde acá, le digo que esta no avanza, le digo que esta avanza de 1, de 2, de 4, de acuerdo a lo que esté transfiriendo. Pongo la dirección de inicio y él automáticamente la va incrementando por acá. Y ya está. ¿Qué les permite esto? Esto les permite, por ejemplo, mostrar señales tan angostas como 3T. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, bueno, ¿en cuánto es la señal más angosta que podemos muestrear? Y si estamos trabajando con interrupciones, 66T. Si yo tengo 2 eventos de input captura menos 66T, los pierdo. Bueno, con esto no. Y depende de la memoria que tenga, puedo sostener muchos eventos seguidos a menos de, o sea, hasta 4T. Que es lo que podemos dar de transferencia. ¿Sí? Obviamente, el puerto USB, si lo quiero manejar a máxima velocidad, voy a tener que usar DMA. Hubo un trabajo de graduación de hace 6 años en el que ponían un conversor AD a funcionar a la máxima velocidad. La DMA tomaba las muestras de conversor AD en un bloque de memoria y después la otra DMA transfería ese bloque de memoria por USB, mientras el conversor AD generaba un segundo bloque de memoria. Si había 2 bloques de memoria, este bloque se llenaba por DMA desde la D y este bloque se transmitía por USB. Entonces se podía hacer un osciloscopio de una velocidad interesante, porque el conversor AD tiene una velocidad interesante, y el procesador todavía quedaba disponible para cualquier otro tipo de cosa. ¿Sí? Si quieren procesar señales rápidas, la única solución suele ser DMA. Con un detalle, para hacer una señal por output compare con DMA, tengo que haber calculado todos los flancos de antemano y ya dejar 1000, 1010, 1025, 1030, 1035, 1047, ya tengo que tener toda la tablita de valores, porque la DMA solo copia. Entonces, en lugar de la interrupción calcular el que sigue, precalculo todo, después le digo matar. Y con la de entrada es lo mismo, él me va a poner todos los valores y yo voy a tener que saber flanco ascendente, flanco descendente y ir haciendo la recta, ¿no? O sea, cambia la estructura del programa, no mucho, pero cambia. Y empiezo a trabajar por bloques. La idea era hacer un laboratorio de esto. ¿No? Algunas cuentas de cuántas son las tasas máximas de transferencia de acuerdo a los tiempos muertos, la negociación del VAR, ese tipo de cosas. Que son las dos cosas que hay para hacer con este tipo de... O sea, primero ver cuáles son los límites a los que podrá llegar, que es lo primero que deberías de hacer. Dice, bueno, tengo un procesador de tal frecuencia y mis rutinas, ya tenés una indicación, la rutina de servicio te va a demorar 150 pesos. ¿Sí? ¿A cuánto podrá llegar de esta forma? Y con esta DMA, ¿a cuánto podrá llegar? La ventaja de la DMA es que me deja todo el tiempo de procesamiento
O sea, me deja el procesador libre para hacer el procesamiento y saca a la transferencia de la ecuación. Nosotros empezamos diciendo que tenía X tiempo para transferir, X tiempo para calcular. Y cuando empezamos a tener más transferencias, la transferencia me empieza a robar el tiempo de procesamiento, esto me lo libera. Y casi todos los microcontroladores de mediana gama para arriba tienen DMA. Entonces, si tienen un dispositivo que es demandante, una opción en lugar de poner un procesador más grande es habilitar la DMA. Y en el caso de los microcontroladores, ya vino, está ahí, gratis, lo único que hay que hacer es habilitarlo. Bueno, hemos terminado la asignatura. ¡Qué felicidad! Tienes que organizar un asado, pero...